¿Qué quiere decir estéril? Según el diccionario, estéril quiere decir que no se puede reproducir por medios naturales. Estéril quiere decir que no da fruto. Eso quiere decir estéril. Ahora, vámonos a estudiar un poquito más allá. ¿Y cuándo, pastor, una planta se vuelve estéril? Espérese un momento. Porque si Dios creó una higuera y el Señor viene a buscar frutos, es porque Jesús sabe que esa higuera tiene que producir frutos. Ahora, pero al no producir frutos se volvió estéril. Entonces, el estudio que deberíamos enfocarnos es: ¿por qué una planta no da frutos? Yo ya sé, una higuera que no tiene frutos es maldecida por Jesús. ¿Y por qué no da frutos una higuera? Por la falta de nutrientes. Al no tener los nutrientes, esta planta entonces no produce frutos. De la misma manera, un miembro de la iglesia que no da frutos es por falta de alimento espiritual y que no ha recibido el alimento de acuerdo al tiempo de convertido. Y cuando hablamos de alimento espiritual, estamos hablando de la palabra que Cristo enseñó a la iglesia. Este no tiene frutos porque no recibe los nutrientes. Un creyente que no tiene frutos es porque no se alimenta de la palabra de Dios. Y eso nos dice aquí en el libro de 1 de Corintios capítulo 3 verso 2. Mire lo que dice el Señor: os di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Juan capítulo 6 verso 35 nos dice el Señor una gran verdad. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando un miembro, ojo aquí, no escucha la palabra de Dios, no viene a los servicios, ese miembro no se está alimentando, y por lo tal, ese miembro va a ser estéril. Y va a tener un problema cuando Cristo venga a buscar frutos en él y no lo va a hallar. Como no halló fruto en esta higuera, porque esta higuera le faltó nutrientes, así también al creyente muchas veces le va a faltar el conocimiento de la palabra de Dios. Escuchar la palabra a través de las enseñanzas de los domingos. Es muy importante, hermano mío, que la palabra de Dios usted pueda alimentarse, porque si no te alimentas no va a haber frutos en tu vida y eso te va a perjudicar. Es muy importante. Vamos al punto número 2: falta de luz. La luz es muy importante para que una planta sea fructífera. Así también la vida del cristiano es muy importante. Ojo aquí, es muy importante que la luz llegue a él, hijo. Así como la luz no llega a la planta y esa planta no va a producir frutos, así también ya se ha entregado al Señor. No quiere decir que usted ya está andando en luz. No, espérese. Usted ha entregado su vida a Dios. Dios ha perdonado sus pecados. Dios lo ha salvado. Pero otra cosa es que tú andes en luz. ¿Y cómo es, pastor, andar en luz? Vamos a ver el pasaje bíblico. Juan capítulo 8 verso 12. Ahí vamos a ver cómo todo creyente necesita esa luz en su vida para tener frutos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy, ojo aquí, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino ¿qué cosa? Tendrá luz. ¿Se da cuenta? Entonces, que la luz de Cristo llegue a mi vida para yo producir frutos, eso es cuando yo sigo al maestro. Eso es cuando yo actúo como el maestro. Eso es cuando yo le sirvo a Dios como Cristo le sirvió al Señor. Entonces, cuando yo en mi vida cristiana actúo tal como Cristo actúa, cada creyente, cada hijo de Dios está andando en la luz, porque solamente la luz llega a nuestras vidas con nuestro actuar diario, tal como Cristo lo hizo. Escuche, hijo,
Yo no quiero que sea usted estéril. Te estoy diciendo por qué puedes ser estéril. Quiero enseñarte, pastor, por qué ese miembro, ese instructor es estéril, no produce frutos. Usted tiene que identificar: uno, la falta de alimento, la palabra. Dos, la falta de luz. Tercer punto, vamos a verlo. Dice: ¿por qué no produce frutos una higuera? Porque sus raíces se han podrido. Mire usted, porque las raíces están podridas. Esta es una de las causales también. ¿Por qué una planta no da frutos? Esto muchas veces pasa con aquellas personas, ojo aquí, que actúan de acuerdo a su instinto o a su carne, lo cual revela que eso es el fundamento de la persona. Pero la Biblia habla con cuánta razón que nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Cuando yo tengo mis raíces, usted sabe, lo que al árbol lo mantiene de pie son las raíces. A través de las raíces comienza a absorber los nutrientes de la tierra. Porque el inicio, el fundamento del árbol, que viene a ser la raíz, le impide que dé frutos. De la misma manera, cuando un creyente tiene como fundamento sus instintos, sus ideas: no, yo voy a amar a mi esposa de esta manera, yo le voy a corregir a mi hija jalándole las patillas, yo voy a actuar de esto así porque mi papá lo hizo, mi abuelo también. Son fundamentos que uno va poniendo sobre él. Y cuando actuamos bajo esos fundamentos, cuando actuamos bajo ideas humanas, eso nos va a impedir poder dar frutos. ¿Dónde nos dice eso? Vamos a verlo aquí. En el libro de 1 de Corintios capítulo 3 verso 11. Porque nadie, ¿qué más dice? Puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas. Usted debe de actuar de acuerdo a la palabra. Usted debe de obrar de acuerdo a las santas escrituras. Yo no voy a obrar como mi papá lo hizo, como mi mamá, como mis abuelos o como lo aprendí en la televisión. No, hijo. Yo debo de obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos hacer. Por eso en el ayuno que hemos tenido este sábado, le enseñábamos a la pareja de matrimonios y a los hombres que a la mujer no se le ama como tú piensas. A la mujer se le ama como dice la palabra de Dios. Dios creó a la mujer y Dios dice: el hombre debe de amar de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Porque yo lo he creado, dice el Señor. Yo sé que esto va a hacer que ella se sienta amada. Así también, cuando actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, esa palabra viene a ser el fundamento para nuestras vidas. Y cuando tenemos ese buen fundamento de la palabra de Dios, va a botar frutos en nuestra vida, hijo. Pero cuando no nos fundamentamos en la palabra de Dios, solamente tendremos hojas, solamente seremos religiosos, solamente tendremos apariencias de ser buen cristiano. Aplaudo, vengo a orar. Son hojas, son apariencias, pero no son frutos. Las hojas, hijo mío, las hojas te salen así tus raíces estén podridas. Las hojas te van a salir así tú no estés bien alimentado de la palabra de Dios. Pero solamente el fruto sale cuando estás bien alimentado de la palabra, cuando la luz de Cristo comienza a reflejar en tu vida, cuando el fundamento es Jesús a través de la palabra de Dios. Y punto número 4, exceso de nitrógeno. En ocasiones una causa de la falta de frutos o incluso flores en un árbol es porque tiene exceso de nitrógeno. Así también pasa con un miembro cuando obra más en la carne que en el espíritu.
el exceso de obrar en la carne más tiempo que obrar en el espíritu hace que tú no tengas frutos para Dios. Un fruto es algo agradable. Cuando ve uno una manzana jugosa, rojita, es algo agradable, es una delicia esa manzana. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 8. Y los que viven según la carne no son agradables para Dios. Así como esta higuera no era agradable para Dios porque no había frutos en ella. Y tanto así que Jesús lo maldijo. ¿Por qué lo maldijo? Porque no había frutos, no es agradable para Dios. Así también es la vida de todo creyente, la vida de todo hermano que no tiene frutos, que no actúa a través del Espíritu Santo, más actúa en la carne, más actúa en su cólera, actúa en su odio, actúa en su resentimiento. Esa persona no es agradable para Dios y no va a dar frutos para el Señor. Y tienes que tener cuidado, hijo. Tienes que tener cuidado, hermano. Porque recuerda, la causal, ¿por qué la higuera fue maldecida? Es por no tener frutos. Pastor, ¿y usted por qué compara la higuera con el creyente? Porque la Biblia nos dice que la higuera era símbolo de Israel, el pueblo de Dios. Oseas capítulo 9, verso 10. Esa es la higuera. Y vemos ahí el pueblo de Israel. Esta higuera simboliza obviamente al pueblo de Israel, ¿no? Sigamos al texto. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, comienza a decir el Señor. Así también la higuera representa al pueblo de Dios, es lo que está diciendo el Señor. Y vemos, el profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos canastas, dos cestos. Y dice que en esa visión que comienza a ver Jeremías, ve una canasta de higos, pero ve otra canasta de higos podridos, frutos malogrados. Entonces, y el Señor comienza a hablarle, así como estos higos uno los come y se alimenta de ellos, así será mi pueblo de Israel. Yo lo voy a librar, yo lo voy a proteger. Y Dios comienza a hablar. Pero así como estos higos que no se pueden usar como alimento, así también este grupo, este pueblo que se ha rebelado contra mí, y Dios comienza a desatar ciertos males sobre ese pueblo. Entonces el Señor comienza a hacer esa comparación. Punto número 3. Vamos ahora a concentrarnos acerca de la maldición que Jesús desata sobre esta higuera que no da fruto, ¿no? El milagro más extraño que Jesús realizó en su vida, según el Evangelio de Marcos, fue el de maldecir a una higuera. Y la maldición consistía en que se había de secar. Una higuera seca es una higuera que solamente sirve para la leña, sirve para el fuego. Y vemos ahí Jesús, ¿no? Cómo Jesús mira a esa higuera y no encuentra frutos y lo comienza a maldecir. Esta maldición, presten atención, porque la palabra de Dios hay que examinarla así poco a poco y hay que encontrarle ese néctar, ese alimento para nuestras vidas. Entonces ahí vemos a uno de sus discípulos y le dijo: maestro, espérese, ¿te acuerdas que ayer estabas con hambre y te acercaste a la higuera y no encontraste fruto? Y a causa de que no había frutos en ella, tú lo maldijiste. Mira, se ha secado, ya no tiene hojas, ya no sirve para nada, ahora va a ser condenada. Es lo que le estaba diciendo ahí Pedro. Y comienza a decir, cuando Jesús le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti, el Señor lo está condenando a una vida infructífera que no tendrá salvación. Ya está condenado prácticamente a hacer leña al fuego. Así también muchas veces pasa con las personas que somos infructíferos, que no damos fruto, y Dios comienza a condenar. Ay, pastor, Dios es amor,
Está bien. Pero el amor que Dios es, le lleva a Dios a pasar por alto tus iniquidades que no le confiesas a Él. El amor que Dios es hace de que por más que tú no seas fructífero, quiere decir que Dios, bueno, pobrecito, pues no, hijo. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y eso nosotros debemos de entender. Muchas veces no le damos frutos para Dios. Y eso sí nos deja tranquilo, ¿no, hijo? Así como a ti te espanta el no gritarle, el no deshonrar, el no maldecir a tu padre, el no golpear a tu padre, así como eso te espanta a ti, de la misma manera te debe de espantar a ti cuando sabes en tu conciencia que no le estás dando fruto para Dios, porque eso es una maldición, hijo. Y mire lo que el Señor dice. Vamos a ver otro texto más para respaldar este concepto. Juan capítulo 15 verso 5. Mire lo que dice la palabra. Mire cómo todo lo que estamos estudiando, este texto lo encierra todo. Y dice: el que permanece en mí, dice Jesús, y yo permanezco en él. ¿Qué cosa está pasando ahí? El que se alimenta. Y si yo permanezco en él, el que recibe mi luz, está diciendo. ¿Qué cosa va a pasar? Lleva mucho fruto, dice. Porque separados de mí, dice Jesús. Si nos separamos de Dios, ¿qué cosa pasa si nos separamos de Jesús? No hay alimento, no hay fundamento, no hay luz, no hay los nutrientes que nosotros necesitamos. Y Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Claro, si estamos separados de Cristo, no actuamos como Cristo, ¿cómo vamos a hacer algo? Nada podemos hacer. Y dice: el que en mí no permanece. Ahora mire lo que pasa. ¿Qué pasa? Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y qué más dice? Y los recogen y los echan en el fuego y arden, dice. Mire usted, ¿te das cuenta cuán importante, hermano mío, es actuar como Cristo actúa? Tan importante es alimentarnos más de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque si nosotros no nos alimentamos, no actuamos como Cristo, estamos separados de Cristo y no estamos permaneciendo con Cristo, y al no permanecer con Cristo, seremos echados fuera como pámpano. Seremos echados de la iglesia. Te saldrás de la iglesia, dice el Señor. Es lo que está diciendo. Y te vas a secar. Y luego te van a recoger. Y te echarán obviamente en el fuego. Y arden. Eso es lo que el Señor comienza a decir, hijo. Y es lo que el Señor está enseñando. Y hoy en día, indudablemente, hay personas que son condenadas por Dios. Yo quiero que usted me entienda algo. Una persona peca delante de Dios. Uno se arrepiente, pide perdón, y la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana, te limpia, te perdona. Y el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Eso es el pecado. Pero cuando una persona está condenada por Dios, esa persona ya no tiene salvación. Así ore, así busque a pastores para que le oren. Una persona condenada ya no tiene salvación. Así ayune, haga lo que hagas, ya estás condenado. Igual como el diablo no se puede arrepentir, los demonios no pueden arrepentirse porque están condenados. Así es la persona. Y la Biblia enseña que existen personas que son condenadas. Por eso dice 1 Corintios capítulo 5 verso 5: el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué lo está haciendo? Ya lo estás condenando. ¿Por qué? Dice: para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta persona que es entregado a Satanás ya está condenado, ya no tiene salvación. Primera de Juan capítulo 5 verso 16. Por eso el Señor se refiere a este tipo de personas, personas condenadas. Mira lo que dice: si alguno viere a su hermano. Espérese, es que aquí no me está hablando
en el Antiguo Testamento. Aquí no está hablando de Sodoma y Gomorra. Aquí no está hablando indudablemente de aquellos falsos profetas. Aquí está hablando de la iglesia, de algunos que estuvieron en medio de la iglesia. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ahí viene lo que yo le expliqué, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que lo que no comete pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo ni que se pida. Está por demás interceder, orar por una persona que ha cometido pecado de muerte. Quiere decir, por una persona que está condenada. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ayunar? Ya está perdido esa persona. El Señor está diciendo: yo no digo que se pida. Tú no vas a tener más misericordia que Dios. Tú no vas a tener más gracia que Dios, el creador de la gracia. Y si Dios dice eso, hijo, es porque así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son personas que están condenadas, así como la higuera, así como las personas que son estériles, hijo. Estéril. La esterilidad espiritual, el no dar fruto para Dios, es muy delicado, hijo. Muy delicado. Tenga mucho cuidado usted con ello. Es muy delicado. Proverbios capítulo 26, verso 2. Una maldición tiene siempre una causal, tiene un motivo. No hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Toda maldición tiene una causal. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así, ¿qué dice? La maldición, ¿qué pasa con la maldición? Nunca vendrá a una persona sin una causal. Toda maldición a una persona tiene una causal. La maldición que Dios desató sobre la higuera tenía una causal. ¿Cuál era la causal? ¿Por qué Dios maldijo la higuera? No les escucho. ¿Por qué? Porque no dio frutos, porque era estéril. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Hay una causal por qué uno es maldecido. Ojo. Y es maldecido por Dios mismo, el no dar frutos. Porque hay maldiciones por los profetas. Había un profeta que era calvo y que decía: calvo sube, y se burlaban de él. Eliseo maldijo a estos jóvenes que comenzaron a burlarse de él, diciendo: calvo sube. Comenzaron a burlarse. Y Eliseo agarró y los maldijo: vengan osos, se los coman. Vinieron los osos, se los devoraron y murieron. Mira lo que generó una maldición de un profeta. Vinieron los osos, se lo comieron a todos ellos. Si eso sucedió con estos jóvenes por la maldición de un profeta, imagínese usted la maldición de Dios mismo sobre la vida de una persona que es infructífera, sobre la vida de una persona que no da frutos. Es delicadísimo, hijo. Es muy delicado, hijo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro andar, con las cosas que hagamos, con las cosas que decimos, hijo. Porque a veces el no dar frutos es una causal que atrae la maldición de Dios sobre nuestras vidas, hijo. Sobre nuestras vidas. Y recuerde que una maldición no solamente le llega a usted, una maldición le llega a sus hijos, le llega a sus nietos, le llega a su bisnieto. Se hace maldito. Hay pecados que ese pecado que tú cometes te llega a ti, Dios te castiga a ti y se acabó. Y ahí murió todo. Tu hija no tiene por qué pagar la consecuencia de ese pecado. Tu nieto tampoco. Pero una maldición es otra cosa. Una maldición te llega a ti, al hijo, al nieto, al bisnieto. Llega toda la maldición a toda la descendencia. ¿Y eso por qué? Porque somos infructíferos. Porque Dios no ve frutos en nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, algunos motivos
¿Por qué Dios maldice a las personas? Primeramente, ¿qué cosa es maldición? Según el diccionario, maldición es la acción de maldecir. Número uno, es una expresión. Presten atención, los que no dan frutos. Una maldición es una expresión dirigida contra una persona o cosa, condenándola o deseándole algún mal o desgracia. Eso es una maldición. ¿Qué es una maldición? Es una expresión, y esas palabras, esa expresión te condena. Ojo aquí, te condena. O es un deseo que venga sobre tu vida un mal y una desgracia. Hay jóvenes que se me han acercado y que han tenido esa enfermedad del SIDA que los consume, que comienza a secarlos, ¿no? Y hay algunos, yo les soy claro, yo les aconsejo lo que deberían de hacer, porque sin duda que estas personas han sido maldecidas. Que se seque es una maldición de Jesús sobre la higuera. Entonces, cuando esta persona viene con SIDA, hay algunos que se han secado y murieron. Pero hay otras personas que siguieron el consejo, que esta persona se infectó de SIDA y está con esta enfermedad. Pero esta persona que fue maldecida, y yo considero por Dios, porque eso es una maldición, debido a que quebrantó la palabra, y esta persona se arrepintió con todo el corazón y Dios lo sanó y se sacó los exámenes. Pastor, mira, no me he sacado un examen. Te soy sincero, a veces la duda decía, no, pero si se equivocó y de ahí esto comienza a avanzar mucho más, no, mejor tendría que tomar retrovirales. Yo le decía, hijo, tranquilo, confía. Si tú has hecho tal como uno te ha indicado, hijo, de acuerdo a la palabra, hijo, la sanidad no la pone uno. Y eso es lo que yo particularmente no me gusta tanto soy más tranquilo. Yo prefiero conducirlo de acuerdo a la palabra, porque el que sana es Dios, no es el hombre, hijo. Y el hombre debe de creerlo. Y yo decía, haz esto. Y lo hizo tal. Y Dios lo sanó. Yo le dije, hijito, yo no te puse la mano. Es Dios quien te sanó. ¿Por qué? Porque tú has hecho de acuerdo a la palabra. Porque la palabra de Dios puede maldecir, pero la palabra de Dios también puede dar vida a toda persona que se arrepiente con todo el corazón, dice el Señor. Y ahora este domingo va a venir para dar su testimonio, y Dios lo sanó de esta enfermedad. Pero eso es una maldición, es una desgracia, es un mal que le viene a una persona. Ahora, esto responde a varias interrogantes. Aquellas enfermedades hereditarias, escuche, usted se van a encontrar con enfermedades hereditarias. Esas enfermedades hereditarias, la mayoría ha sido por una maldición. ¿Por qué, pastor? Porque la maldición pasa a uno, al otro y al otro. Es hereditaria. Y como habíamos explicado, como dice la Biblia, eso no hay, recuerden ustedes Deuteronomio que dice, y la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación. Se transmite a todos. Eso es una maldición que se transmite. Entonces, una enfermedad que tenga una persona o un mal que se transmitió al hijo, que se transmitió al nieto, que se transmitió al bisnieto, eso es una maldición. ¿Que se puede quebrar? Claro que se puede quebrar. Claro que se puede romper. Claro que uno puede ser libre. Pero la Biblia dice que el hijo no llevará el pecado, no llevará las maldiciones de sus ancestros, porque ese joven hizo de acuerdo a la palabra. Solamente cuando vivimos de acuerdo a la palabra y actuamos de acuerdo como el maestro nos enseñó, somos libres de toda maldición que se haya desatado sobre nuestros ancestros.
Por eso dice número 2, mire lo que dice el diccionario. Este no es un diccionario bíblico. Castigo que se cree divino o sobrenatural. Imagínense. Y eso es así. Castigo que se cree divino y sobrenatural. Es algo que va más allá de lo natural. Y estas maldiciones decaen. Génesis capítulo 27, versos. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Por qué te presento este texto? Para que tú puedas ver que las maldiciones es para nuestros tiempos. Y una persona que se burla de su padre, que es un burlador, va a traer maldición sobre su vida y no bendición, hijo. Y eso tienes que tener mucho cuidado, hijo. Cuando nos burlamos de nuestro padre terrenal o nuestro padre espiritual. Porque el apóstol Pablo dijo: ustedes, hermanos míos, dijo el apóstol Pablo, ojo aquí, van a tener muchos ayos, dijo Pablo. ¿Qué quiere decir? Van a tener muchos maestros, van a tener hermanos que lo van a conducir a Cristo, hermanos que le van a enseñar la palabra. Pero Pablo dijo: pero uno solamente es el Padre, y Dios me ha puesto Padre por ustedes. Y debemos de respetar siempre a nuestro Padre espiritual, hijo. A un padre no se le respeta porque es perfecto, porque es ejemplar. Se le respeta porque es papá y punto, hijo. Merece nuestra honra, merece nuestro respeto y no podemos burlarnos de él. Así tengo un defecto físico, así tengo un error, lo que sea, hijo, usted guarde, hijo. Esto le viene sobre usted. ¿Qué pasa, pastor, con una persona que se burla? Le va a venir una maldición, un mal. Dios va a desear un mal, cualquier mal, pero ojo, ese mal no solamente es para ti, para tu hijo, para tu nieto, para tu bisnieto. Por eso se llama maldición. 2, el que maldice a su padre. Levítico capítulo 20, verso 9. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Mire usted, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto va a morir, dice el Señor. Su sangre será sobre él. Quiere decir, la persona que comienza a desearle un mal: esta vieja me tiene cansada, ¿cómo no se muere? Ese hijo ya está maldito por Dios. Ojo aquí, no maldito por un profeta, no maldito por un pastor, maldito por Dios. Este es mi viejo. Y escuchen los hijos que fueron abandonados por su papá. Eso es duro, es difícil. Pero a veces uno dice: ese mi viejo, no le interesó mi mamá. Todo lo que hemos tenido que sufrir con mi mamá para salir adelante, todo lo que mi viejita hizo para sacarnos adelante, para darme estudio. ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no Dios le hace pagar todo lo que nos ha hecho a nosotros? Está maldecido ese hijo.